Hola amigos, buenos días. En este vídeo vengo a hablaros de los ladrones de perros, de por qué se está dando últimamente un incremento tan significativo de robos de animales, básicamente en este caso perros. Os hablaré de para qué se utilizan, de por qué se roban los perros, porque no solamente hay un uso 100% económico. Os hablaré también de cómo podéis intentar prevenirlo, aunque ya os digo que no es fácil. Y por último, y creo que os ayudará a entender la magnitud del problema, al final del vídeo os enlazaré con un vídeo de una agencia de noticias inglesas, la agencia de noticias Vice, donde se entrevista precisamente a un ladrón y secuestrador de perros, para que entendáis que esto no es un problema local, estamos hablando ya de un problema a nivel global. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. Está claro que la delincuencia se incrementa siempre en épocas de crisis como la actual. Por lo tanto, a priori, no es de extrañar que veamos incrementar el número de robos de perros. Pero de cualquier manera, sí que estamos viendo que no se corresponde. Yo he hablado con personas del SEPRONA, del Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil, y me comentan que las cifras son, vamos, muy superiores a lo que sería normalmente esperables. Es un tipo de delito que se está incrementando mucho. Y claro, luego cuando hablas con alguna víctima de un robo de perros, siempre te dicen, no sé por qué me lo han robado, porque mi perro no era de raza, no era especialmente atractivo, era un perro mayor, etcétera, etcétera. Y la gente se pregunta por qué se roban tantos perros en la actualidad. Básicamente, os puedo decir que las causas principales son las siguientes. En los perros de raza, pues evidentemente hay un valor intrínseco, es decir, son perros muy costosos. Pensar que un perro que llamo yo de revendido, un perro robado, por ejemplo un bulldog, que luego se revende, tranquilamente se puede revender por 4 o 5 mil euros. Que hay gente que os lo creáis que no, paga estas cantidades de dinero. En segundo lugar, los cachorros. Los cachorros también son francamente muy robados porque es fácil, muy fácil revenderlos, pero vamos, además muy rápido y en canales muy distintos. No penséis que en tiendas de animales, esto normalmente se venden directamente en portales web por ejemplo, Mil Anuncios y demás, que te dicen, no, vendo cachorros y demás. Normalmente la policía suele encontrar ahí muchos cachorros robados. Luego también se roban muchos perros básicamente como forma de chantajear al propietario. Pensar que en la actualidad los perros no son simplemente un animal de compañía, sino que son uno más de la familia. De hecho, los solemos llamar perrijos o perrijas, en el sentido de que les damos esa personalidad humana. Y claro, esto los ladrones lo saben también. Y lo saben, y te graban un vídeo, te lo envían por teléfono y te dicen, pues mira, este es tu perro, si lo quieres volver a ver, paga tanto y te lo dejo en tal sitio. Esto es cada vez más frecuente. Y por último, la última causa, y para mí muy triste, es el robo de a veces perros cruzados, perros de cualquier tipo de raza, o ya os digo, cruzados de razas muy distintas, que se utilizan, y es triste reconocerlos, como perros sparring. Es decir, perros que van a ser maltratados por perros de pelea. Siguen habiendo, por desgracia, peleas de perros que aunque son ilegales, se siguen haciendo y en las cuales se apuesta muchísimo dinero. Y para entrenar a ese tipo de perros se precisa el clásico perro, pues que sirva al perro agresivo como forma de entrenamiento. Estos perros, en el caso de recuperarse, es el clásico perro que te recomienda cualquier compañero o compañera de una rescatadora. Dice, es que ha venido el perro sin las orejas, con heridas y demás. Es el clásico caso de un perro, pues eso, utilizado como sparring, como en el boxeo de los humanos. ¿Cómo prevenir este problema? Pues es muy difícil, muy difícil. Y os tengo que decir que ni el microchip funciona, porque lo primero que te hace un ladrón de perros es, como sabe que lo ponemos siempre en la parte izquierda del cuello, es hacerte una pequeña incisión y sacarte el microchip, con lo cual no sirve de nada. No sirven tampoco los collares GPS, tampoco,
porque lo primero que va a hacer el dueño es quitarte el collar GPS y o bien tirarlo o bien quitarle la tarjeta SIM que lleva para coger tus datos. Os hago un pequeño inciso, os coloco aquí un vídeo, no sé si está hecho todavía, pero cuando lo tengamos, un vídeo explicándoos las diferencias entre los microchips y los sistemas GPS. Es un tema que creo que debéis conocer porque son sistemas que cuestan mucho dinero y que muchas veces las personas no entienden las diferencias entre uno y otro. La manera, sin duda, más efectiva de prevenir este problema es la vigilancia intensiva del perro. No dejarlo nunca atado a la puerta de un supermercado, a la puerta de cualquier tipo de negocio, porque es un momento que aprovechan siempre los ladrones para llevarse a los perros. No dejar que el perro se aleje mucho, sobre todo en las ciudades, en la vuelta de una esquina, que lo puedas perder de vista un momento, es justo el momento en el cual el ladrón de perros, que están muy habituados a tratar con perros, hay que reconocer que son auténticos profesionales. Yo, de hecho, he llegado a pensar en muchas ocasiones que son personas que antiguamente han sido adiestradores caninos, porque saben manejar muy bien al perro. Una persona normal no suele tener la habilidad que suelen tener estos ladrones. Y ya os digo, por favor, tened mucho cuidado. Y es un tema, como os digo, especialmente grave. Aquí os dejo, como os he dicho al principio, un vídeo de la agencia Vice, donde se entrevista precisamente a un ladrón de perros. No es algo único de España o de América, como os he dicho, es algo mundial. Por favor, tened mucho cuidado. Venga, nos vemos. Chao.